Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades y, en particular, en un rumor que ha estado circulando con fuerza en los últimos tiempos, algo que ha generado mucha curiosidad y hasta cierta decepción entre muchos de sus seguidores. Estamos hablando de la sonada negativa de Ander Zel a Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien. La pareja que conquistó corazones en la pantalla, y que muchos esperaban que su romance traspasara la ficción, parece haber tomado un rumbo inesperado, al menos según los rumores que vamos a desgranar hoy. Este vídeo promete ser intrigante, lleno de información y, por qué no decirlo, un poco de drama, algo que a todos nos encanta de vez en cuando, ¿verdad? Así que si son fans de Hande y Kerem, o simplemente les encanta estar al día de lo que sucede en el universo de las celebridades turcas, este es su sitio. Y antes de que nos lancemos de lleno en el tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de apoyar el contenido que creamos para ustedes. Cada suscripción, cada me gusta, significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Gracias de antemano. Ahora adentrémonos en este misterio. Ander Zel dice no a Kerem Bürsin. ¿Por qué la rechazó? Esta es la gran pregunta que ha estado en boca de todos. Para entender esto, debemos retroceder un poco en el tiempo y recordar la chispa que encendió el interés de la audiencia en esta pareja. Ander Zel y Kerem Bürsin protagonizaron juntos la serie Sen Kalkam, que en español se traduce como Mi hogar, mi destino, o más popularmente Love is in the air. La química entre ellos en pantalla era innegable, explosiva incluso. Sus personajes, Eda y Serkan, se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca e internacional. Cada gesto, cada mirada, cada diálogo parecía cargado de una intensidad que traspasaba la pantalla. Los fans, por supuesto, se enamoraron no solo de la historia de amor de sus personajes, sino también de la posibilidad de que esa conexión mágica existiera en la vida real. Y efectivamente los rumores comenzaron a volar. Pronto las apariciones públicas de Hande y Kerem fuera del set comenzaron a ser más frecuentes, sus interacciones en redes sociales se volvieron más íntimas y finalmente confirmaron su relación sentimental. Fue un momento de júbilo para sus seguidores, quienes celebraron la unión de sus ídolos. La relación duró un tiempo considerable, alimentando constantemente la prensa del corazón y las redes sociales. Compartían momentos de su vida cotidiana, sus viajes, sus celebraciones, y todo parecía indicar que estaban viviendo un romance de cuento de hadas. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de la fama, las cosas no siempre son lo que parecen o, mejor dicho, las cosas cambian. Hace aproximadamente un año, si no me equivoco, empezaron a surgir rumores de una posible ruptura. Al principio, se desestimaron como simples especulaciones de fans o de medios sensacionalistas. Pero con el tiempo las pruebas se acumularon, menos interacciones públicas, mensajes más distanciados en redes, y finalmente, la confirmación oficial de que Ander Zel y Kerem Bürsin habían puesto fin a su relación. Fue un golpe para muchos, y la pregunta que inmediatamente surgió fue ¿por qué? ¿Qué pudo haber llevado a la separación de una pareja que parecía tan sólida y enamorada? Y aquí es donde entra la parte intrigante de nuestro vídeo de hoy. El título de este vídeo, Ander Zel dice no a Kerem Bürsin, porque la rechazó, sugiere que la iniciativa de la ruptura, o al menos un punto de inflexión crucial, pudo haber venido de Hande. Si bien la noticia de su separación ya fue impactante, la idea de que Hande haya tomado una decisión activa para poner fin a la relación, e incluso que haya rechazado propuestas o intenciones de Kerem, añade una capa de complejidad y drama que ha capturado la atención de todos. Vamos a explorar las posibles razones detrás de esta supuesta negativa. Una de las teorías más comentadas, y que parece tener bastante peso, se centra en las diferentes direcciones profesionales y personales que ambos actores estaban tomando. Ander Zel, después del gran éxito de Sen Kalkam, ha estado enfocada en proyectos internacionales y en consolidar su imagen como una artista global. Ha estado en alfombras rojas importantes, ha participado en eventos de moda de renombre y ha mostrado un interés creciente en explorar oportunidades fuera de Turquía. Por otro lado, Kerem Bürsin, si bien también ha tenido proyección internacional, parecía más centrado en proyectos dentro de Turquía y en su desarrollo como productor. Las diferencias en la ambición y en los planes a largo plazo a menudo pueden generar fricciones en una relación, especialmente cuando implican vivir en diferentes países o tener agendas muy dispares.
Otra posible explicación, y que resuena con muchas rupturas en el mundo del espectáculo, tiene que ver con la presión mediática. Estar constantemente bajo el escrutinio público con cada movimiento analizado y cada gesto interpretado, puede ser agotador para cualquier pareja. La relación de Andy y Kerem fue objeto de una atención mediática masiva. Si bien al principio esto pudo haber sido emocionante, a la larga, la falta de privacidad y la constante presión de mantener una imagen pública perfecta podrían haber pasado factura. Quizás Andy, buscando un espacio más personal y menos expuesto, decidió que la relación, tal como estaba siendo vivida bajo los focos, ya no era sostenible para ella. También debemos considerar la posibilidad de que simplemente, y como ocurre en la vida real, las personas evolucionan de maneras diferentes. Las relaciones tienen ciclos y a veces, a pesar del amor y el cariño, los caminos de dos personas se separan porque han crecido en direcciones distintas o porque sus prioridades vitales han cambiado. Quizás Andy llegó a un punto en su vida en el que sentía que necesitaba un cambio, un nuevo comienzo, y que la relación con Kerem, por muy buena que fuera, ya no encajaba en esa visión de futuro. El titular sugiere una negativa o una decisión activa, y esto podría implicar que Kerem quizás quería seguir adelante, quizás incluso dar un paso más en la relación, y Andy, por las razones que sean, sintió que no era el momento o que no era el camino correcto para ella en ese instante. Otra vertiente de esta historia, que ha sido objeto de especulación, se relaciona con terceros. Siempre que una pareja de celebridades rompe, los rumores de infidelidad o de nuevas relaciones surgen rápidamente. Si bien no hay pruebas sólidas que respalden esto en el caso de Andy y Kerem, es un factor que a menudo se considera en estas situaciones. Quizás hubo un desgaste en la confianza, o la aparición de nuevas personas en sus vidas que generaron dudas o tensiones. Sin embargo, hasta la fecha, esta es una de las teorías menos fundamentadas. Retomando la idea del rechazo, es importante reflexionar sobre lo que esto podría significar en términos de la dinámica de la pareja. Si Andy realmente dijo no a algo que Kerem proponía o deseaba, esto nos dice mucho sobre su fortaleza de carácter y su determinación en seguir su propio camino. Podría significar que ella priorizó su bienestar personal, su carrera o su propia visión del futuro por encima de los deseos de su pareja. Esto no la convierte en una persona egoísta, sino en alguien que tiene claras sus prioridades y está dispuesta a tomar decisiones difíciles para alcanzarlas. Es fundamental recordar que gran parte de lo que se dice sobre las relaciones de las celebridades son rumores y especulaciones. A menudo los medios de comunicación amplifican información que no es del todo cierta para generar interés. Sin embargo, el hecho de que el rumor persista y que se centre en una negativa de Andy sugiere que quizás hubo una conversación o una situación donde ella expresó claramente que no estaba en la misma sintonía que Kerem respecto al futuro de la relación. Podríamos incluso imaginar escenarios específicos que encajen con esta idea. Quizás Kerem le propuso mudarse juntos a una nueva ciudad para un proyecto, y Andy rechazó la idea para poder seguir un camino independiente. O tal vez Kerem quería dar un paso más formal en la relación, como casarse, y Andy sintió que aún no era el momento, o que simplemente no era lo que ella buscaba en ese punto de su vida. La palabra rechazó implica una acción de decir no a algo concreto. Analizando la personalidad pública de Andy Ercel, la vemos como una mujer fuerte, independiente y con una visión clara de su carrera. Ha trabajado incansablemente para llegar a donde está, y no parece ser una persona que tome decisiones a la ligera. Si ella tomó la decisión de rechazar a Kerem, o de poner fin a la relación, es muy probable que haya sido después de una profunda reflexión, y porque sentía que era lo mejor para ella. Por otro lado, Kerem Bürsin también ha demostrado ser un profesional ambicioso y comprometido con su carrera. Es posible que sus planes de vida estuvieran en una fase diferente a los de Andy, y que esa divergencia fuera la causa principal del distanciamiento y, en última instancia, del rechazo. Es importante ser cautelosos al interpretar estos eventos. No tenemos acceso directo a sus vidas privadas, y lo que vemos en público es solo una pequeña fracción de la realidad. Sin embargo, el rumor de que Andy Ercel dijo no a Kerem Bürsin nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones en el mundo de la fama y sobre la importancia de la independencia y las decisiones personales. Quizás este supuesto rechazo no fue un acto de desamor, sino un acto de autodescubrimiento y de priorización de su propio camino. Considerando todas estas posibilidades, la hipótesis de que Andy Ercel rechazó a Kerem Bürsin se apoya en varias bases: la divergencia de ambiciones profesionales,
la presión mediática, la evolución personal de cada uno, y quizás, aunque menos probable sin pruebas, la aparición de terceros o un deseo por parte de Kerem de avanzar en la relación a un nivel que Hande no estaba dispuesta a alcanzar en ese momento. El titular nos invita a pensar en un momento específico, una negativa. Esto podría ser un punto de inflexión en la relación, el momento en que las diferencias se volvieron insalvables o cuando una de las partes tomó una decisión firme que la otra no pudo revertir. Imaginen la escena, una conversación profunda, quizás llena de emociones, donde Hande deja claro su postura. No se trata necesariamente de un rechazo de persona, sino de un rechazo a un futuro conjunto en las condiciones propuestas, o a un futuro conjunto en absoluto. En resumen, la supuesta negativa de Hande Erçel a Kerem Bürsin podría deberse a una compleja interacción de factores. Las diferencias en sus trayectorias profesionales y aspiraciones a largo plazo, la presión constante de los medios de comunicación y la evolución natural de las personas dentro de una relación son las explicaciones más plausibles. Si bien no podemos afirmar con certeza absoluta los detalles íntimos de su relación, el rumor sugiere que Hande tomó una decisión firme que pudo haber sido el catalizador de su separación. Lo que sí podemos rescatar de esta historia es la idea de que incluso en el mundo de las celebridades, las mujeres toman las riendas de sus vidas y toman decisiones difíciles cuando sienten que es lo correcto para su propio crecimiento y felicidad. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado los rumores y las posibles razones detrás de la supuesta negativa de Hande Erçel a Kerem Bürsin. Es un tema que sin duda ha generado mucha intriga y debate entre sus seguidores. Hemos analizado diversas teorías, desde diferencias profesionales hasta la presión mediática, tratando de ofrecerles una visión completa y bien fundamentada, basada en lo que se comenta y lo que se percibe en el ojo público. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo y entretenido. Ha sido un placer compartir esta investigación con ustedes. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y que hayan dedicado su tiempo a ver este contenido. Su apoyo es invaluable para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que Hande tomó la decisión correcta? ¿Tienen alguna otra teoría sobre las razones de la separación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también puedan estar interesados, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.